Polémica con el Valle de los Caídos. Ya sabéis que, bueno, ahora van a quitarle el nombre al Valle de los Caídos, quieren hacer una nueva resignación y, bueno, en fin, que se van a gastar unos 30 millones de euros, de un dinero que haría falta para otras cosas, no sé, construir colegios, construir vivienda, pero no, el objetivo que tienen es tirar la Cruz del Valle, es lo que quieren dinamitar la Cruz del Valle. Y yo voy a decir una cosa, y esto sí que lo voy a decir muy en serio. Si los españoles permitimos que dinamiten la Cruz del Valle, yo os prometo que ese día yo, sí que es verdad, pueda o no pueda, me piro de aquí porque no aguantaría vivir en un país cuya sociedad no tiene huevos, ni tiene cojones, ni tiene testosterona, hasta el punto de dinamitar la Cruz del Valle de los Caídos sin que aquí haya una revuelta popular que acabe en violencia. Lo digo así de claro, porque eso sería ya vamos, el acabose. Y no es por nada, sino porque es el monumento en el que ellos ven reflejados los 40 años del gobierno de Franco. Para ellos es un símbolo del franquismo y en realidad es una cruz que representa a la Iglesia Católica y es una cruz que representa los valores y que representa al ganador de la guerra civil con el cual España acabó en convertirse o convirtiéndose en la octava potencia económica mundial, ¿no? Entonces, ellos quieren derribar ese símbolo, se les han metido entre ceja y ceja porque lo que buscan es el revanchismo. Y lo van a intentar conseguir. Y de hecho, voy a decir una cosa. Si ese día llega, no esperéis que el Partido Popular se oponga firmemente a que eso ocurra. La resignificación del Valle de los Caídos. No sé, qué de cuelgamuros. Hay que ver los ridículos que son, ¿eh? No necesita ninguna resignificación, ya que originariamente se concibió como un centro de oración por la paz. Es que no hay propaganda política en el monumento, solo elementos religiosos y artísticos. El problema es que ahora la historia de España es puro fascismo. El Valle de los Caídos alberga los restos de 30.000 muertos de ambos bandos de la Guerra Civil Española. Pero como muchos cementerios de España, y no se plantea exhumarlos. Fue construido con obreros libres. ¿Alguien me puede explicar, así para los rojos, en algún país donde triunfara el comunismo o el socialismo y que después de una guerra o de un conflicto armado crearan un monumento para dignificar a las víctimas de algo de ambos bandos? Porque vamos, incluso hasta en Francia hay un cementerio de aliados y luego hay un cementerio de alemanes. ¿Creéis que en Rusia, en la Unión Soviética, hicieron un cementerio después de la guerra civil que tuvieron en Rusia contra los blancos y los zaristas? Hombre, pues Franco tuvo ese detalle, ¿no? Para unificar al país. Tuvo el detalle de conmemorar también a los muertos en el bando republicano. Y eso dice mucho de la voluntad de Francisco Franco. Porque lo normal hubiera sido que ahí hubieran metido a los héroes del bando nacional y que a los demás los hubieran tirado ahí en una fosa común. Que es lo que hacían los rojos, entre otras cosas. May Sarona, creadora de contenidos, que acudió ayer a misa. May, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Desde cuándo acudes a misa allí o al Valle? Pues la verdad es que acudo allí como cualquier otra iglesia, de vez en cuando. Vale. Oye, me he quedado un poco impactado. ¿Se están cerrando iglesias y abriendo mezquitas? ¿Cuántas iglesias conoces que se están cerrando? Bueno, de momento hay un proyecto de cerrar el monumento y el lugar de culto más impresionante de España, que es el Valle de los Caídos. Entonces, la verdad es que no sé, no entiendo muy bien la pregunta, porque ya tenemos justo este proyecto sobre la mesa con el gobierno de Sánchez. No, como decías, iglesias... Por supuesto que sí. Bueno, a ver, Nacho, ¿se están cerrando iglesias? No, de hecho, se van a empezar a cerrar iglesias porque cada vez hay menos feligreses, la gente va creciendo, hay pueblos que se están quedando deshabitados, está habiendo una sustitución étnica evidente, palpable, notoria, y evidentemente al ritmo en el que se están abriendo mezquitas van a acabar cerrándose iglesias, porque evidentemente no caben todos. De hecho, yo estoy completamente seguro, en una ciudad como Lérida, donde ya prácticamente el 40% de la población es extranjera con religión islámica, pues allí van a tener que abrir varias mezquitas y según lo que yo he podido ver en las distintas iglesias que yo he ido, viendo la edad media de los que asisten a esas misas y la poca gente que va, pues en pocos años esas iglesias tendrán que cerrar porque no tendrán nadie que acudirá y habrá pues un montón de mezquitas en cada barrio y eso es así. De hecho, ellos
van abriendo mezquitas que son locales, que ellos habilitan como mezquitas por un montón de barrios. Aquí en mi barrio han abierto una también. O sea, pero es así, ¿no? Y son mucho más multitudinarias que la afluencia que van a las iglesias católicas. Falta sacerdote, falta de todo. Entonces, es un hecho que la religión católica en estos momentos está a la baja y la religión islámica está al alza. Si continuamos a este ritmo, llegará un momento donde habrá más personas que profesen la religión musulmana que personas que no solamente se denominen católicos o cristianos, sino que sean practicantes. Eso es así, va a pasar. Sí. Como decías, iglesias en general, que se cerraban iglesias. Sí, en Occidente en general sí se están cerrando iglesias. Solo hace falta dar un paseo por París para darse cuenta. No hablamos solo de España, yo hablo de Occidente en general. Vale, te entendía en España, que yo esto no lo había notado. En Francia no tengo ni idea, pero básicamente lo que me vienes a decir es que hay una islamización entonces de Europa y que... Yo no, sí, por supuesto que hay una islamización de Europa y por supuesto que están trayendo a votantes totalmente contrarios a nuestros valores. Pero bueno, yo de todos modos no me habéis invitado para hablar de la islamización. No, de Europa, te he invitado a hablar del Valle de los Caídos. Claro, del Valle de los Caídos. ¿Y qué crees que quiere hacer Pedro Sánchez? A mí me encantan estos programas cada vez que alguien huele a votante de Vox, cómo intentan caricaturizar a una persona porque tenga un discurso. Yo, de verdad, a mí me gustaría saber en qué momento esta gente toma al votante de Vox como si fuera un chiste. Tenemos a una chica aquí que se ve inteligente, que se ve formada, que se ve que tiene unos ideales, que además comete el gran pecado de defender una iglesia católica y de defender la identidad cultural. Pues, ¿qué hacen en la televisión? La tratan como una friki. La tratan exactamente igual como si fuera un binarie, un zumbao o como si fuera alguien que se le ha ido completamente la cabeza. Y así funciona la televisión. A mí estos programas me ponen enfermo. Por eso cuando a mí me invitaron en varias ocasiones a entrar en una videollamada al programa, yo les dije que yo o iba presencial o no iba. Sí. May, a mí me Creo que gustaría... no están todos de acuerdo conmigo, porque vosotros ya sé de qué pata cojeáis, obviamente. Espera, ¿de qué pata cojeamos? Espera, ¿de qué pata Bueno, cojeamos? no sé, yo sé que aquí soy como la cristiana que se le echa a los leones, pero a ver si, tener cuidado a ver si va a ser la cristiana la que les muerde a ellos. Uy. ¡Buah! ¡Buah! ¡Sí! ¡Buah! ¡Hiperbasada! Sí me gusta, claro, ahí, claro. Con dos cojones ahí. A ver si os creéis vosotros que me vais aquí a tomar como si yo fuera una payasa. Que ya sé yo de la pata que vosotras cojeáis, chavalas. Y la otra, la Sara Cararara. ¡Buah! ¡Buah! Es que es una tabernera, no lo puede remediar. Ella intenta hacer ver como que es una mujer fina, pero no lo puede remediar. Es una especie de orco tabernario. De esto de... No, ¡Qué pero- mala, qué peligrosa! Espera. Los demonios. Pero escucha, ya que señalas, tienes que... ¡Qué mala! ¡Qué peligrosa! ¡Los demonios! Dios, es un poco Sylvester Stallone, ¿no? Es como, Dios mío, no me siento en los progres, ¿no? Yo estoy absolutamente en contra de la ley de memoria Pero histérica entonces de este May no país. se entera entonces. No se entera Claro, de nada. y yo estoy No, en no. contra de convertir el Valle de los Caídos en un elemento de disputa en lugar de hacerlo de manera que culmine la conciliación española que hicimos todos nuestros padres y nuestros abuelos en la transición. Entonces Pero entonces me May has parece- patinado un poco ahora, ¿no? Así es. No he patinado porque yo no sé los invitados que tiene usted hoy. Todos los días está ¿por qué Antonio daba por Naranjo, no hecho? ves el programa. No, ya lo sé. No ves el programa, pero bueno, Sí. hay otras opiniones diferentes Claro. a la de Naranjo. Muy bien. Marta Nebot. Pero qué poca vergüenza tiene y cómo tratan a la gente que entra ahí, estos sátrapas. Qué sinvergüenzas, macho. Qué sinvergüenzas, en serio. Hola, May. Mira, yo más que decirte ahora un speech contrario al que has dado tú, me gustaría saber cuáles son tus bases históricas. ¿Tú has estudiado historia para poder decir lo que estás diciendo? Porque muchas de las cosas que has dicho no concuerdan con lo que dicen los historiadores. Y te digo más, no concuerda ni siquiera con lo que dicen las leyes. No sé, a ti, por eso pregunto, ¿cuál es tu formación? No, por dime- entender un dime poco, que no- porque más que allá no de eso, concuerda. como creadora de contenidos, pues sí, estás muy bien. Yo te aplaudiría, o sea, tienes un buen... ¿Y la tuya? ¿Cuál es tu formación? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿A qué te refieres? Explícanos qué historiadores son los que demonizan el Valle de los Caídos. Cuéntanos, a ver, Marta Caranabot.
No se llama Caranabot. Marta Caranabot. Hostia, tío, es que soy un crack inventándome motes, ¿eh? Buen monólogo para subirlo a un teatro y que te aplauda tu público, pero la base histórica de lo que estás diciendo, la base informativa de lo que estás contando es nula, es completamente cero. Dime concretamente que no concuerda. Oye, ¿es usted Herrera también? Vamos a ver, nadie ha hablado de tirar la cruz. Esto que dices es una barbaridad. No, nadie yo no ha he dicho hablado de tirar la cruz. Bueno, pues nada, no lo has dicho. ¿Nadie ha hablado de tirar la cruz? ¿Nadie? Si los voceros del gobierno como Keke y esta gente no paran de subir y de decir que hay que dinamitar la cruz. ¿Eso qué es? ¿Que no lo hacen los voceros del gobierno subvencionados y metidos ahí en la SER, ganando buenos sueldos en una empresa deficitaria? ¿Creéis que no son globos sonda para ver cómo reacciona la gente? ¿El Fonsi de turno publicando vídeos como que le pegan un misilazo y vuela la cruz del Valle? ¿Cómo que nadie ha hablado de derribar la cruz? El objetivo que tenéis es de derribar la cruz. Has dicho, lo he escuchado fatal. Nadie está cerrando iglesias en España. La resignificación tiene todo el sentido porque ahí hubo mucha gente que fue enterrada en contra de su voluntad, en contra de la voluntad de sus familiares. Incluso sus familiares no sabían que habían sido llevados al Valle de los Caídos. Hay muchas denuncias de trabajadores forzosos en esa obra. Eso que tú niegas está más que documentado. Eso es mentira. No hay denuncias de trabajadores forzosos. Eso es mentira. Allí hubo más de 20.000 trabajadores. La mitad de los trabajadores que hubo allí eran condenados por delitos que habían cometido. Y se prestaban voluntarios para ir a trabajar allí porque cada día de trabajo equivalía a 6 días de condena. De hecho, los últimos años, todos los que trabajaban en el Valle, ninguno era condenado. Eran ya personas que libremente trabajaban allí. De que habían allí, porque lo queréis pintar como la historia de Moisés, ¿no? Que tenían allí a los pobres republicanos encadenados con un látigo, obligándoles a mover piedra para construir, en este caso, una cruz gigantesca, ¿no? Claro. Yo no sé de qué documento estás hablando. La verdad es que ahí trabajaron presos y presos de la guerra. Pero qué verdad. Que voluntariamente fueron allí a trabajar. Pero que ¿de dónde sacas esas afirmaciones? ¿Qué formación tienes tú para poder decir eso? Mira, los documentos que encontraron sobre el Valle de... Pues los documentos reales que constatan y que dicen los historiadores y que puedes encontrar en cualquier búsqueda de Google, que no sea en Google rojo, ¿eh? ¿De dónde sacas tú que la gente la obligaban allí a trabajar? Y de hecho te voy a decir una cosa. Yo no hubiera visto con malos ojos que hubieran obligado a los presos a trabajar allí completamente gratis, porque para eso eran presos y para eso eran republicanos de mierda asquerosos que habían perdido la guerra civil. Yo no lo hubiera visto con malos ojos, pero es que no es el caso. Es que no es el caso. Si de mí hubiera dependido, los hubiera hecho trabajar a algunos que hubieran tenido delitos graves de la guerra civil, que hubieran cometido delitos graves en la guerra civil, delitos de guerra, les hubiera hecho trabajar y una vez que se hubiera terminado el Valle de los Caídos, los hubiera fusilado a todos. Eso es lo que habría hecho yo. Pero fíjate lo magnánimo, ¿no? Que era el generalísimo. Encima le convalidaron la pena y los dejaron en libertad. Y luego promovió a los años una gran amnistía para unir a todos los españoles y para cerrar las heridas de la guerra civil. Y 80 y pico años después estáis vosotros aquí todavía dando por saco con el tema de la guerra civil. Fíjate, Caranabot, el cantero del Valle de los Caídos. Los presos hacían el mismo trabajo que los empleados y tenían un sueldo. Fernando Taguas tiene 86 años y ha pasado más de media vida en el Valle de los Caídos, donde llegó con 7 años. En 1940, cuando su padre se incorporó como carpintero a los primeros trabajos de construcción del templo, uno de mis hermanos trabajó allí como herrero y otro fue el primer taquillero, cuando la basílica abrió al público. ¿Qué hace aquí Ángela Rodríguez Pam? Bueno, se han dicho muchas mentiras sobre los presos. Que estaban allí como esclavos no es cierto. Afirma un testigo. No te lo está diciendo un historiador de estos rojos, te lo está diciendo un testigo. Un testigo, una persona que estaba allí. Se han dicho muchas mentiras sobre los presos, que estaban allí como esclavos. No es cierto. Afirma, yo trabajé con muchos de ellos y jamás me hablaron de política. Eran como el resto de los empleados. También conocí al matacuras. Justo Roldán, le llamaban así porque decían que había matado a no sé cuántos sacerdotes durante la guerra. El segundo arquitecto del Valle, Diego Méndez, le cogió mucho cariño y le puso de guarda en la hostelería.
O sea, incluso un tío que había matado a curas y que había matado sacerdotes estaba allí trabajando y le respetaban los derechos. Demasiado buenos fueron, demasiado buenos. Esta chica, que la información no sabemos todavía de dónde la ha sacado, de que es una iglesia que se sigue visitando. Pues mira, en el año 2022, si te interesan más los datos económicos que los históricos, se desplomaron un 60% las visitas en el Valle de los Caídos. O sea que no tienes bien la información sobre la historia del Valle de los Caídos. ¿Y qué tiene que ver que en el año 2022 se desplomara la visita al Valle de los Caídos y a raíz de que empezaran a atacar el Valle de los Caídos cada año haya aumentado todavía aún más las visitas? ¿Qué tiene que ver eso con lo que está diciendo esta chavala? Es que aparte de la cara rara, yo creo que tienes el cerebro raro. Yo creo que tienes el cerebro como una especie de Flaver, de Blandiblue, pero no cuando estaba recién sacado del bote, sino ya cuando estaba lleno de arena, pringoso y petrificado, y se quedaba con una forma extraña. Pero tampoco la información económica, porque no tiene tantas visitas como otras pero iglesias. La decisión de Sánchez ha provocado un efecto rebote. Como en general, que se desplomaron las visitas, también le digo, un lugar de culto no importa las visitas que tengan, la iglesia no se mira por su rentabilidad. Pero es que lo has dicho tú tú acabas antes. de decir, hija. Pero has dicho tú que había colas y colas ahí viendo. Ahora hay colas. No, yo no he dicho que en el año en el que usted ha dicho haya colas, perdone, ¿eh? Yo no he dicho eso. Ah, hablabas de hoy, yo he dicho que, de estos últimos días. Es que es muy tonta, es que es muy lerda, es que todo el mundo la zasquea. Había dicho que había colas y colas y colas. Así dice, pero ¿qué me estás contando? Vamos a ver. Yo no te he dicho que cuando tú me hablas del 2022, ¿cuándo te he dicho yo que en el 2022 había cola? Pues ahora una pregunta, ¿se cobra entrada en el Valle de los Caídos? Espera, May. Siempre el Valle Caído ha sido un lugar visitado. May. Siempre ha sido un Por lugar fascistas, visitado. claro. Por usted no. Pero una por el pregunta. resto de Pero mira, Valencia, fíjate, autobuses. yo he pasado ¿cómo que menos sí? tiempo, menos tiempo que usted en el Valle de los Caídos y sé mejor, sé más sobre el Valle de los Caídos. Sara, Yo he pasado menos tiempo que tú en el Valle de los Caídos y sin embargo sé más que tú en el Valle de los Caídos porque acabo de ver en mi móvil con funda rosa que en el año 2022 había caído las visitas en un 60%. Sácame mi lado bueno. ¿Cómo? ¿Que no tengo lado bueno? ¡Fascista! Es que es así, o sea... Es esto, lo ha buscado ahí en Google y dice que en el año 2022 había caído en un 60% las visitas del Valle de los Caídos. Vamos a hacer magia, A ver, visitas Valle de los Caídos 2023, un año después. El 1 de enero, a pesar de que el número de visitantes se incrementó en un 16%, el año pasado de los 183.198 turistas que hubo en 2023, ha pasado a 213.949 turistas. Es decir, desde el año 2022 hasta aquí se ha incrementado sustancialmente el número de visitantes del Valle de los Caídos. Prácticamente en 60.000 personas más. Pero a ti no te da. Tú necesitas buscar un dato para que te intente dar la razón o creer que te da la razón, pero además presumes de tu completa ignorancia, haciendo ver que los demás no tienen ni puta idea de lo que están hablando, cuando tú de lo único que estás hablando es de un dato que te ha salido en el teléfono móvil del año 2022. Ha dicho usted una barbaridad, que falta el respeto, falta el respeto a todas las víctimas del franquismo, que es que este mausoleo no se construyó con presos políticos. ¿Sabes cómo se construyó el Valle de los Caídos? Con presos políticos que los obligaron a trabajar y que morían tras poner cada piedra en el Valle de los Caídos. Y morían y están enterrados ahí al lado de un fascista que estaba. Oye, que hay testigos diciendo que eso no es verdad. Hasta en el diario público te dicen que eso no es verdad, pero que a ella le da igual, señores, que a ellos les da igual. Y luego son ellos los que van hablando de bulos, los que van hablando de desinformación, los que van dando cátedra de que la gente lo que puede decir, lo que puede dejar de decir. Salen en la televisión, mienten y no tienen a nadie enfrente, ni a Antonio Naranjo, ni a nadie que les dé los auténticos datos.
Que responda. Joder, que yo tuve a mis tíos abuelos. Pero coño. primero hay que leer libros de historia antes de Sara, salir en la tele. ¿Cuántos muertos ha habido en el Valle de los Caídos? Según los documentos encontrados en el Palacio Real, los cuales no han sido registrados. ¿Cuántos muertos dicen esos documentos? ¿Lo estudia usted? Porque por lo que veo no lo ha estudiado. Vaya humillación, es que la dejan por los suelos. Es que qué grandes momentos de Sara. Tampoco. Oye, Lo que pasa es que yo suelo leer libros de historia. Yo creo que tú has leído Sara. Kika Superbruja. Porque Bueno, estás no, diciendo usted unas suele cosas. Es que yo suelo leer libros de historias, pero tú habrás leído Kika Superbruja. Porque eso es una historia. No puede evitarlo. No puede, el tabernerismo que tiene dentro. Ella intenta parecer. Y no lo puede evitar. O sea, es superior a ella. Es como, bueno, a ver, yo te estoy diciendo que yo le. Sí, es la poligonera choni de barrio, de polígono de toda la vida, vamos. Una pregunta, Sí, aquí sí, que sí, se has te ve. hablado de datos económicos, Sara, ¿pero se cobra entrada para entrar en el templo? Por supuesto, porque forma parte del patrimonio nacional. Claro. El Valle de los Caídos. Claro, sí, o sea, es que sacando dinerito siempre está. A ver, espera, May, perdóname. Vamos a intentar. No, porque es del patrimonio nacional. Sí, sí. Naranjo, Es el dinero Vamos. Zasca. Es que no es lerda, es que es lo siguiente. En el Valle de los Caídos te cobran entrada porque forma parte del patrimonio nacional y te dice la lerda, dice, claro, sacando dinerito. ¿Sacando dinerito quién, gilipollas? Si forma parte del gobierno. No puede ser más tonto, por el amor de Dios. Es patrimonio nacional, pagas una entrada porque es patrimonio nacional. Ese dinero no va a la iglesia, no va a nadie saca dinero del Valle de los Caídos. Y lo que más me irrita de todo esto es que ellos, no nosotros, ni todos los niñatos que están metidos en política, todo eso ya lo digirieron y llegaron a un consenso. Los tuyos, Naranjo. ¿Quiénes son los los míos? Bueno, los que tú dices que lo han digerido, porque yo conozco otros que no lo han digerido. No, si verás cómo Y que me vas a dar la necesitan razón, algún tipo es de que si no me dejas resignificación. terminar, no. Si no han digerido que perdieran la guerra civil, que les den por culo. Si no digirieron que combatían en un bando opresor, asesino y criminal y perdieron, que les den por culo. Son los perdedores y los eternos perdedores. No tenemos que rectificar absolutamente nada. Entre otras cosas porque es que dudo ya que haya pocas personas vivas que tengamos que rectificar a nadie. Que tenemos a 4 pringados de mierda llorando por los restos de su tío abuelo o de su tío primo o tío sobrino. ¡Ah! Están los huesos del hermano de mi padre, del abuelo de mi tía. ¿Tú lo conociste? ¡No! Entonces, pero yo lo quería mucho. Pero lo quería, ¿y qué vas a hacer con los huesos? ¿Te vas a hacer un puchero? ¿Los vas a meter en casa? ¿Los vas a poner en una exposición? ¿Dónde cojones los quieres enterrar? Deja ya el muerto ahí ya, hombre. Que todos tenemos familiares que murieron en la guerra civil. A mi bisabuelo lo mataron en la guerra civil. ¿Tú te crees que yo voy a llorar por los restos de... Yo no sé dónde cojones están los restos de mi bisabuelo. Ojalá que Dios lo tenga en la gloria. ¿Yo te crees que yo me voy a poner ahora como un auténtico loco psicópata a buscar los huesos de mi bisabuelo? Pues yo que están los huesos de mi bisabuelo. Quedan siempre flecos. Y esos flecos, efectivamente, son la gente que no ha podido. Nunca puede llegar a un acuerdo un verdugo con una víctima, porque equipararlo es Sí, un error. pero que no es Mira qué cara. O sea, hostia, es que parece que sale de una jaula y que te va a atacar en cualquier momento. Te pega un bocado y te arranca el cuello. Pero vamos a ver, escúchame. En Alemania habrá gente que quiere rendirle homenaje a sus difuntos que eran nacionalsocialistas. ¿Tienen que promover una ley en Alemania para buscar los huesos de los nazis y sacarlos de las tumbas y enterrarlos en los lugares donde digan los familiares? No, eso no, ¿verdad? Si hubierais ganado la guerra vosotros, seguramente diríais que no hay que gastarse dinero porque vencisteis a los fascistas. Y mira, es que no hay que tener piedad con vosotros, no hay que tener ni un centímetro de piedad con vosotros. Esto se pasa por ser buenos y por intentar buscar la reconciliación. No hay que buscar ninguna reconciliación. Sois el enemigo y siempre seréis el enemigo. No hay reconciliación posible con el enemigo. Hay que tener enfrente a esta gente. No se puede estar al lado de esta gente, no se puede compadrear con esta gente, no se puede ceder ni un solo milímetro a esta gentuza, colega. Pero ni un solo milímetro. ¿Tú quieres buscar los huesos? Pues apáñatelas como tú puedas. Busca los huesos tú con tus recursos y con tu dinero y no me comas el talento. No me comas la olla.
Mai, por cierto, para que veáis qué pluralidad de opiniones, cuando quieras te vienes, que yo invito a todo el mundo. El rey Juan Carlos reaparece en... Bueno, pues a mí no me invitaste, que a mí me hubiera encantado, ¿eh? Invítame a mí, Nacho, que debata con Sara. Invítame, déjame que le rebata los datos allí a Sara, hombre, que la dejen ridículo, por el amor de Dios. Bueno, amigos, pues que sepáis que el Valle no se toca, ¿de acuerdo? El Valle no se toca y punto. Voy a ir al Valle de los Caídos. Dentro de poco estaremos en el Valle de los Caídos.